Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes Buenas a todos. ¿Cómo están? Qué alegría volvernos a reencontrar. En verdad, cómo pasan los días rápidamente. Ya estamos el segundo fin de semana de lo que es este mes de enero, nuestra segunda clase de lo que es este segundo bimestre. Ustedes avanzando cada vez más cerca de poder culminar este nivel secundario. Espero que se encuentren muy bien, espero que hayan tenido unos días, una semana muy bonita, que les haya ido bien absolutamente en todo. Ya por este bimestre, como cada domingo, reencontrándonos a partir de las 5 de la tarde para poder recibir nuestras clases. Muy bien, entonces, recordarles que las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean necesarias. Adicional a esto, también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, nosotros como institución siempre brindándoles todo el apoyo, toda la facilidad que ustedes pueden requerir. Si por ahí después de las clases todavía quedan las dudas, cuentan con nuestros números de celulares personales, que de esa manera también nosotros encantadísimos de poder apoyarlos. Sí, entonces yo creo que con todas estas facilidades pues no va a haber ninguna dificultad, ninguna inconveniencia para poder presentar esos exámenes a tiempo. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Ustedes ya saben cuál es el modo de trabajo de nuestra institución. Las clases por bimestre son solamente de un mes, 4 semanas. Dentro de las 4 semanas, las 2 primeras o los 2 primeros fines de semana, tocamos lo que son los temas del curso de matemática y los siguientes 2 fines de semana que nos quedan de este mes de enero, pues vamos a hablar de los temas del curso de razonamiento matemático. Entonces, con eso quiero indicar que el día de hoy estaríamos culminando ya con este curso de matemática y las siguientes semanas, los dos fines de semana restantes de este mes, pues vamos a tocar los temas del curso de razonamiento matemático, ¿sí? Muy bien, entonces, como siempre, agradeciéndoles también la confianza depositada hacia nuestra institución, pero por favor que no quede ahí, hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, parientes, conocidos que también deseen culminar el nivel secundario. Imagínense con todas las facilidades en tan corto tiempo, pues yo creo que no hay otro lugar mejor. Entonces, invitemos a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio Sana. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Como siempre, la recomendación de que ustedes cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia de lo que estamos realizando, ¿sí? Cualquier duda, inconveniencia y, ¿por qué no, sugerencia? Por favor, con mucha confianza. Encantadísima de poder apoyarlos. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para poder dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Yo sí, profesora, puedo visualizar. Excelente, gracias. Muy bien, entonces, recordarles que por este bimestre, los días domingos de 5 a 6 de la tarde, tenemos una cita con el curso más bonito, que es matemática. Nuestros temas del día de hoy son circunferencias y también vamos a recordar lo que vienen a ser el área del triángulo. Ya me conocen, mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias referidas a los números, por favor, con mucha confianza. Sí, encantadísima de poder apoyarlos. Muy bien, entonces, vamos a dar inicio hablando de este tema tan bonito que vienen a ser circunferencias. A veces cuando nosotros nos hablan del círculo o nos hablan de circunferencia, muchos de nosotros pensamos que son la misma cosa. En algunos casos dicen círculo, algunos dicen circunferencia, son lo mismo. Y muchos lo que dicen es, responden que sí es lo mismo. Pero sin embargo, cuando nosotros hablamos de la circunferencia, debemos entender que la circunferencia y el círculo son cosas totalmente diferentes. Están tan relacionados que podemos decir que no existe el uno sin el otro, pero pese a ello, pues no son lo mismo. Cuando hablamos nosotros de circunferencia,
debemos entender que circunferencia se refiere solamente al contorno de la figura, solamente es el contorno de la figura. Dice la circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos del plano que están a la misma distancia de un punto llamado centro. Entonces, cuando nosotros hablamos de circunferencia, circunferencia es solamente el contorno, solo se están refiriendo al contorno nada más. Pero, ¿qué es el círculo? Cuando nosotros hablamos del círculo, el círculo es la porción que está limitada por la circunferencia. En otras palabras, es todo lo que está dentro de ese contorno. Entonces, fíjense, son totalmente diferentes. Circunferencia es solamente el contorno y círculo es lo que está dentro. No son lo mismo, son cosas totalmente distintas, pero claro que están estrechamente relacionados porque no existe el uno sin el otro. Entonces, pero pese a ello, pues no son lo mismo. Si a nosotros nos hablan de circunferencia, circunferencia es solamente el contorno. Nos hablan de círculo, círculo es todo lo que está dentro de ese contorno, es esa porción limitada por la circunferencia. Cuando nosotros hablamos de la circunferencia, hablamos del círculo, ya sabemos que no son lo mismo, pero debemos entender que todo círculo, que toda circunferencia, lo que tiene es un centro, el punto medio, el centro del círculo. ¿Cierto? Ese es el centro. Es aquel punto, si tú de este punto trazas cualquier línea en cualquier sentido y unes a la circunferencia, como este punto está en el centro, por eso se llama centro, esta medida va a ser igualito. Si esto, por decir, mide 3 centímetros, el de acá será 3 centímetros, el de acá será 3 centímetros, el de acá será 3 centímetros. Entonces, de este centro a cualquier punto de circunferencia tiene la misma distancia, mide igual. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que son la circunferencia, hablamos de lo que son los círculos, estos comparten propiedades, o más bien comparten las partes en primer lugar. Vamos a ver las partes del círculo. Partes del círculo, dice. Cuando nosotros hablamos del círculo, ya sabemos, es lo que está adentro, ¿cierto? Es la porción limitada por la circunferencia. Dicen todo círculo, nosotros tenemos radio. ¿Y qué es radio? A veces cuando nos hablan de la radio, muchos de nosotros ya nuestra cabeza está en escuchar la música, ¿cierto? Pero no es ese tipo de radio en matemática. Cuando acá nos hablan de radio, radio es lo que estábamos viendo hace un momento. Tú en tu círculo tienes un centro. De este centro trazas un segmento o más bien unes el centro con cualquier punto de la circunferencia, ya sabes que eso mide igual, son igualitos. Pero este segmento que nosotros hemos trazado o este segmento que une el centro con cualquier punto de circunferencia, este se llama radio. Este se llama radio. Mayormente se le denota con la R minúscula, pero esto significa radio. Es la radio. Entonces, por ahí, si a ti te preguntan, ¿qué es radio? Si te están hablando del círculo, la radio es el segmento que une el centro con cualquier punto de circunferencia. Ese segmento se llama radio. Cuando nosotros hablamos del círculo, dicen todo círculo, vamos a tener un sector circular. ¿Y qué sector? Sí, sector es una parte, ¿cierto? Por decir, si nosotros por ahí estamos o tenemos un terreno, uy, este sector, voy a construir en este sector. Es una parte, es una parte. Y si nosotros lo podemos visualizar bien, tenemos el centro, tenemos una radio,
y tenemos otra radio. Este sector está construido en base a la unión de dos radios. Es el espacio comprendido por la unión de dos radios. Eso es un sector circular. Es una parte del círculo. Es una porción de círculo. Entonces nosotros en el círculo podemos tener un sector circular, pero este sector está hecho en base a la unión de dos radios. En todo círculo nosotros podemos trazar segmento. ¿Y qué es segmento? Segmento es aquella parte, aquella línea que pues va a dividir a nuestro círculo en dos partes, no iguales. Nosotros podemos trazar, por decir, un segmento en este sentido. Fíjense, mi círculo se dividió un espacio más pequeño y un espacio más grande. El centro más o menos estará por acá. Entonces, segmento es aquella cuerda que va a tocar en dos puntos a nuestra circunferencia, pero que no pasa por el centro, Tenemos en todo círculo, o más bien en toda circunferencia, lo que viene a ser el arco. Y cuando nos hablan del arco, obviamente que no es el arco donde por ahí se falla los goles Paolo Guerrero, sino cuando nosotros hablamos del arco en lo que vienen a ser el círculo, la circunferencia, el arco es un pedazo de circunferencia. Es una porción de circunferencia. Y ya sabemos que circunferencia es solamente el contorno. Entonces, cuando nosotros nos hablan de arco, acá tengo mi arco, este pedazo, este espacio de circunferencia, arco ave. Este pedacito, esto es mi arco ave. Cuando nosotros vamos a denotar al arco, siempre se denota con la letra a los extremos y arribita le pones un sombrerito. Esto significa un pedacito de circunferencia, un espacio de circunferencia, pero eso lo interpretamos como el arco ave. Arco ave. Cuando nosotros hablamos del círculo, vamos a hablar de una tangente. Tenemos la recta tangente y tenemos el punto de tangencia. Cuando nosotros hablamos de la recta tangente es cualquier recta que puede pasar, ojo, tocando solamente en un punto a nuestra circunferencia. Lo podemos trazar en cualquier sentido, Esto es una recta tangente. Es aquella recta, se le llama tangente porque toca solamente en un punto a nuestra circunferencia. Y ese punto donde se junta la recta con nuestra circunferencia, ese es el punto de tangencia. Punto de tangencia, así se llama, punto de tangencia. Entonces, cuando nosotros nos hablan de la recta tangente, es aquella recta que va a estar fuera, pero que te va a intersectar, que se va a unir solamente en un punto con nuestra circunferencia. Y ese punto es el punto de tangencia. Cuando nosotros hablamos del círculo, tenemos una cuerda. La cuerda es muy similar al segmento, es aquella línea, aquel segmento que va a unir en dos puntos a nuestra circunferencia. Tú lo puedes trazar en cualquier sentido, tu cuerda, pero siempre solamente va a unir en dos puntos a nuestra circunferencia. Esta cuerda, cuando solamente nos hablan de cuerda, no pasa por el centro. No tiene que pasar por el centro. Salvo que a ti te digan la cuerda mayor, cuando tú escuchas cuerda mayor, esa cuerda mayor sí pasa exactamente por el centro. En cualquier sentido, pero pasa por el centro. Cuerda mayor, que también recibe otro nombre, que ahorita lo vamos a ver. Pero si solamente te dicen cuerda es aquel segmento que toca dos puntos a mi circunferencia, pero que no pasa por el centro. Tenemos lo que viene a ser la circunferencia. Ya sabemos que cuando nosotros hablamos de circunferencia, nos estamos refiriendo solamente al contorno,
solamente es este contorno, la circunferencia. ¿Y cómo nosotros medimos ese contorno? ¿Cuánto mide ese contorno? Si nosotros estuviéramos en una figura que tiene lados en un polígono, imagínense, yo tengo por acá un rectángulo, me dicen que este lado mide 3 metros, me dicen que el lado de acá, por decir, mide 2 metros, y me piden hallar cuánto mide solamente el contorno, la suma de su contorno, que eso es más conocido, o más bien en matemáticas se le llama perímetro. 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 Cuando a ti te hablan de perímetro, te están pidiendo sumar todos sus lados. Y como es un rectángulo, esto es 2 centímetros, el de acá es 2 metros, 2 metros. El de acá es 3 metros y el de acá también es 3 metros. Y como me perímetro es la suma de los 4 lados en este caso. 2m más 3m más 2m más 3m más 3m. Eso es perímetro. Y si nosotros sumamos es 3 más 2, 5, 7, 7 y 3, 10. El perímetro de ese rectángulo es 10 metros. Porque cuando hablo de perímetro me estoy refiriendo a sumar solamente el contorno. Solamente el contorno. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos la circunferencia? La circunferencia no tiene lados. La circunferencia no tiene por ahí esquinas para yo decir, bueno, la suma de este lado más el otro lado. Yo tengo ¿cuánto vale todo el contorno? No tenemos lados. La circunferencia simplemente es en forma circular, curviada. ¿Cómo nosotros hallamos la longitud de la circunferencia? ¿Cuánto mide la circunferencia? Cuando nosotros por ahí deseamos saber la longitud de circunferencia, lo que tenemos que conocer es el valor de radio. Y cuando te hablan radio, ya sabes, tienes que tener el centro y este espacio es radio. Si nosotros tenemos nuestra circunferencia, por decir, me dicen que la radio mide 4 centímetros y me piden hallar cuánto es la longitud de circunferencia. Entonces, lo único que nosotros vamos a hacer es multiplicar 2pi por radio. Así se llama. Este simbolito que ustedes ven acá se llama pi. Y esto es un número. El valor de pi es 3,1415. Por acá tenemos 92 y continúa, etcétera, etcétera, porque los valores son infinitos de pi. Son infinitos. Entonces, para nosotros no poder estar reemplazando todo este valor, simplemente lo dejamos en función de pi. Cuando nosotros hallamos, por decir, áreas, cuando nosotros trabajamos, hallamos, no sé, por ahí el área del sector circular, el área de la corona circular, todo lo referido a lo que vienen a ser círculos, circunferencia, siempre nuestro resultado mayormente está en función de pi. La respuesta siempre queda en pi, porque pi es un número. Entonces, pero nosotros para ya no estar reemplazando esa cantidad de número, simplemente lo dejamos como pi. Entonces, si a mí me dicen que la radio mide 4 centímetros, me piden hallar la longitud de la circunferencia. ¿Cuánto mide la circunferencia? Es decir, solamente el contorno. Entonces, lo único que tenemos que hacer es multiplicar, reemplazar 2 por pi, radio ya conoces, eso es 4 centímetros. Y cuando están juntos, pues se sobreentiende que se están multiplicando. Entonces tú tienes acá 2 por 4, 8 pi centímetros cuadrados, porque lo que estás haciendo, solamente es centímetros, lo que estamos haciendo es simplemente reemplazar 2 pi por radio. 2 pi por radio. Siempre voy a multiplicar por 2, siempre vas a multiplicar por 2. Si te piden hallar, solamente el contorno, siempre por 2. Siempre va a estar pi, siempre va a estar pi. Y el R te va a cambiar. ¿Va a ser siempre 4? No siempre 4. Si tu radio es 2, pues ahora multiplicarás por 2. Si tu radio es 3, pues por 3. Si tu radio es 6, por 6. Si tu radio es 20, por 20.
Entonces, lo único que siempre va a ser es 2 por pi y por la longitud de tu radio, por la medida del radio. Entonces, de esa manera, tú vas a conocer cuánto es que mide solamente el contorno de esa circunferencia. Cuando nosotros hablamos del círculo, vamos a hablar del diámetro. Diámetro. ¿Y qué es diámetro? Diámetro, fíjense, nosotros tenemos ahí nuestro círculo, ¿cierto? Nuestro círculo. Voy a ubicar el punto medio. Ahí está, el centro. Si tú te fijas, del centro a la derecha hay una radio. Del centro a la izquierda hay otra radio, ¿cierto? Simplemente tengo la unión de dos radios, pero ahora sí mis radios están en el mismo sentido. O caso contrario, yo puedo trazar una radio, por decir acá, pero en el mismo sentido, al contrario, trazo otra radio acá. Cuando nosotros hablamos de diámetro, diámetro es la unión de dos radios. Es cuando se juntan tus dos radios y coinciden en la misma línea. Ese es el diámetro. Diámetro es la unión de dos radios. Si tu radio, por decir, mide 3 centímetros, la radio de acá también mide 3 centímetros, porque radios son iguales a donde tú traces del centro. Entonces, si me dicen a mí, si la radio mide 3 centímetros, ¿cuánto mide diámetro? Ah, pues 3 más 3, el diámetro mide 6, porque diámetro es todo. Diámetro es todo. O quizás me pueden dar de reverso. A mí me dicen por decir, si el diámetro mide 12 centímetros, ¿cuánto mide tu radio? En otras palabras, me están diciendo, si todo mide 12, ¿cuánto mide radio? Ah, pues radio es del centro. Esto será 6 centímetros y el de acá será 6 centímetros. Entonces, cuando nosotros hablamos de diámetro, diámetro es la unión de dos radios. Y si a ti te dan diámetro y te piden allá radio, la cantidad lo divides entre 2. Y eso viene a ser diámetro. Entonces, son las partes del círculo, radio, el sector circular, el segmento, el arco, la tangente, cuerda, circunferencia y lo que viene a ser el diámetro. Cuando hablamos nosotros del círculo, hablamos de la circunferencia, tenemos 4 propiedades súper importantes para nosotros poder desarrollar nuestros problemas. 4 propiedades. La primera propiedad es cuando nosotros tenemos nuestro círculo, tenemos nuestra circunferencia y se traza una recta tangente. Ya saben, la recta tangente se llama recta tangente porque solamente se toca en un punto con nuestra circunferencia. Y este punto es llamado el punto de tangencia. Entonces, ¿qué me dice mi propiedad? Cuando tú tienes un círculo, trazas una recta tangente, tienes un punto de tangencia y tú en el círculo del centro trazas una radio y esta radio llega exactamente a tu punto de tangencia, pues este ángulo siempre va a ser un ángulo recto, 90 grados. Siempre va a medir 90 grados, porque al momento de unirse tu radio con tu punto de tangencia, siempre va a llegar en forma perpendicular, formando ángulo de 90 grados. ¿Pero cómo así? Claro. Imagínense que tú tienes por acá tu círculo, tu circunferencia. Trazas una recta tangente. Tienes tu punto de tangencia. Tienes el centro de tu círculo y trazas una radio. Y tu radio coincide exactamente con el punto de tangencia. Llega exactamente al punto de tangencia. Y lo que te dicen a ti es, si este ángulo mide x más 20, por decir grados, porque estamos con ángulos, te piden calcular el valor de x. Te piden hallar el valor de x. Hallar x te dicen, hallar x. Y lo que te dan es esa figura. Hallar x en la siguiente figura, en la siguiente gráfica.
Entonces, ¿qué haces? Bueno, tú tienes que analizar. Tengo mi círculo, tengo mi circunferencia, tengo una recta tangente. Oh, dice ahí el chapulín. Pero tengo una radio y mi radio llega exactamente al punto de tangencia. ¿Y qué te dice la propiedad? Que siempre esa unión tiene que ser en forma perpendicular, 90 grados. Entonces, ¿qué digo? Que esto tiene que ser 90. Entonces tú sacas tu ecuación. X más 20 grados tiene que ser 90. Es igual a 90. Entonces tú dices, bueno, X con 20 yo no puedo sumar, X es una letra, 20 es un número. ¿Qué digo? 90, el 20 que está positivo pasa a negativo, menos 20. Y 90 menos 20, X vale 70. X vale 70. Y efectivamente, si tú reemplazas 70 más 20, esto es 90. Y ahí está tu ángulo de 90 grados, porque el cuadrito, este cuadrito significa 90 grados. Entonces, de esa manera, nosotros podemos resolver diferentes tipos de ejercicios, teniendo en cuenta nuestra propiedad, que la unión de la radio con el punto de tangencia siempre va a llegar en forma perpendicular, formando ángulos de 90 grados, siempre. Y si mi ángulo estuviese acá y por A o B yo tengo más bien acá y me dicen que esto mide por decir 2x más 40 y me piden hallar x, entonces ahora dices igual en forma perpendicular. 2x más 40 va a ser igual a 90 grados. Siempre 90, siempre 90. 2x y 40 tú no puedes trabajar, cada quien con su semejante. 90 menos 40. Y tú sabes que 90 menos 40, esto es 50. 50. Tú sabes que todo lo que multiplica baja dividiendo. 50 entre 2. Y tú sabes la tabla de multiplicar y ahí encontraste que 50 entre 2 es 25. X vale 25. ¿Estás seguro? Multiplícalo. 2 por 25, 50. 50 más 40, 90. Y ahí está tu ángulo perpendicular, 90 grados. Entonces, eso dice la primera propiedad. La unión del centro con el punto de tangencia, es decir, si tu radio coincide y llega al punto de tangencia, siempre tiene que llegar en forma perpendicular, formando ángulos de 90 grados. ¿Qué nos dice la siguiente propiedad? Propiedad 2. La propiedad 2 nos dice lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un círculo, cuando nosotros tenemos una circunferencia, tenemos un centro. Trazamos una radio. Mi radio es OP, ¿cierto? Ese segmento es radio. Pero dice que si por esa radio nosotros trazamos una cuerda, ya saben, cuerda, segmento que une en dos puntos a mi circunferencia. Si por esa radio nosotros trazamos una cuerda, vamos a tener en cuenta dos cosas. La primera es que la cuerda se va a dividir en dos partes iguales. La cuerda se divide en dos partes iguales. Si toda la cuerda medía, por decir, 10 centímetros, ahora se dividió en dos, 5 centímetros y 5 centímetros. Eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que al momento de juntarse la cuerda con la radio, estos también forman ángulos de 90 grados, perpendiculares. Entonces, cuando nosotros vemos la intersección de una radio con una cuerda, tenemos dos propiedades ahí. Que esa intersección me forman ángulos rectos y a la vez esa intersección dividió a mi cuerda en dos cuerdas iguales. ¿Y qué tipo de ejercicios puedo tener acá? Infinidad de ejercicios. A ti te pueden dar cualquier ejercicio, pero mientras tú tengas bien en claro lo que son tus propiedades, no vas a tener ninguna dificultad en poder resolver esos ejercicios.
Si a mí me dan, por decir, una circunferencia, me dan un círculo, centro, tengo una radio. Y por acá pasa una cuerda. Y lo que me piden hallar a mí es lo siguiente. Me dicen, por decir, si esta cuerda vale x más 12 y lo de acá vale 23, por decir. Me piden hallar el valor de x. Me piden hallar el valor de x. Entonces digo, bueno, como tengo radio y como tengo cuerda, y a mí me están pidiendo hallar la longitud, más bien acá, de lo que vienen a ser las cuerdas, yo tengo que entender que esta radio, al momento de intersectarse, pues dividió a tu cuerda o dividió a mi cuerda en dos partes iguales. Entonces, si acá es x más 12 y el otro es 23, estos tienen que ser igualitos. X más 12 tú no puedes sumar. 23, el 12 que está positivo pasa negativo, menos 12. Y 23 menos 12, 3 menos 2 es 1 y 2 menos 1 es 1. Y ese resultado es 11. ¿Cuánto mide X? X vale 11. X vale 11. O quizás por ahí a ti te hubiesen dado para que calcules el ángulo. Te dicen 3X por decir más 30. Te piden calcular X, pero te dicen que ese ángulo mide 3X más 30. Entonces tú dices, bueno, cuando tenemos una radio se intersecta con una cuerda, estos al momento de hacer la unión forman ángulos de 90 grados. 90 grados. Entonces tú dices 3X más 30, ahora tiene que ser 90. Como estamos trabajando de ángulos, pues hay que hablar de grados. 3x más 30 tú no puedes sumar. Cada quien se va con su semejante. 90, el 30 que está positivo pasa a negativo, menos 30. 3x es igual 90 menos 30, esto te da 60. X igual 60, el 3 que está multiplicando baja dividiendo. 60 entre 3, 6 entre 3 es 2, le agregamos el 0 y esto es 20 grados. ¿Cuánto vale X? X vale 20. X vale 20. Entonces, conociendo estas propiedades, nosotros podemos hallar infinidad de ejercicios. La primera es cuando tenemos una radio y esa radio llega exactamente al punto de tangencia. El ángulo que forma siempre va a ser perpendicular, 90 grados, siempre. Si nosotros tenemos una radio, el cual se intersecta con una cuerda, la unión, el punto de intersección, forma ángulo de 90 grados. A la vez, la cuerda se dividió en dos partes iguales, en dos cuerdas iguales. Tenemos la siguiente propiedad cuando nosotros tenemos dos cuerdas de igual medida. Dos cuerdas que midan igual. Ojo, dos cuerdas que midan igual. Tenemos una cuerda AB y tenemos otra cuerda BD. Y nos dicen que estas cuerdas son igualitas, tienen la misma medida. Cuando eso sucede, ¿qué nos dice la propiedad? Cuando tú tienes tu círculo, cuando tú tienes circunferencia, trazas dos cuerdas, estas dos cuerdas tienen igual medida, tú debes entender que los arcos que están formados por esas cuerdas, a espalditas le vamos a llamar de esas cuerdas, pues estas son iguales. Estos arcos tienen igual medida también. ¿Cómo así? Claro, si tú tienes tu cuerda, trazas otra cuerda de igual medida, automáticamente la medida de estos arcos que están a las espalditas de las cuerdas también miden igual. Son igualitas. ¿Qué pasa si a ti te dicen por decir hallar el valor de X? Si este arco, por decir, mide 3X menos 12, te dicen. Y el arco de acá, por decir, mide, 8, 10, vamos a para que nos salga exacto. 24. Mide 24.
Este arco AB mide 3x menos 12 y el arco CD mide 24. Te pide calcular el valor de x. Entonces tú dices, bueno, y quizás muchos de ustedes dicen, ¿no? ¿Y cómo yo quizás en un ejercicio voy a saber por decir que esas cuerdas tienen igual medida? Estos puntitos que están acá no son en vano. Estos puntitos me indican que son iguales. O quizás en algunos casos te pueden poner con 2 líneas. En algunos casos te pueden poner, no sé, pero algo tienen que ponerte para que tú puedas verificar y tú puedas decir, ah, estas cuerdas son iguales. El problema te tiene que decir. O salvo que en el enunciado te ponga hallar el valor de X si las cuerdas tienen igual medida. Ah, ya. Entonces por ahí nosotros entendemos que esas cuerdas tienen igual longitud, tienen igual medida y podemos aplicar nuestra propiedad. Entonces, como acá, como en este ejercicio, o más bien como en esta propiedad, nuestras cuerdas están denotadas con los puntitos, esos puntitos me indican que son igualitos. Y como son igualitos, por ende estos arcos que están a sus espalditas también son igualitos. Me dicen calcular X. Si el arco de acá mide 3x menos 12 y el arco de acá vale 24. Entonces, ¿qué digo? Ah, pues que 3x menos 12 tiene que ser igual a 24. Tiene que ser igual a 24. ¿Y cómo llegamos? Algunos estudiantes lo hacen por tanteo, pero es más difícil. Entonces tú dices, bueno, de 3x yo no le puedo restar el 12. Cada quien con su semejante. El 12 que está negativo va a pasar positivo más 12. 3x es igual 24 más 12, 4, 2, 6, 2 más 1, 3, 36. Y el valor de x va a ser igual 36 entre 3. Y 36 entre 3, si nosotros hacemos la división, entonces x, 3 entre 3, 1 y 6 entre 3, 2. El valor de x es 12. Coincidió, nos sale 12. Y si tú multiplicas 3 por 12 acá, vamos a ver, 12 por 3, 3 por 2, 6, 36. Le restamos 12, nos tiene que dar 24. Entonces lo que tenemos acá es 6 menos 2 es 4 y 3 menos 1 es 2, 24. 24, 24. Ahora sí, esos arcos son igualitos, tienen igual medida. Tienen igual medida. Entonces eso nos dice la tercera propiedad. Que cuando nosotros tenemos nuestro círculo, tenemos nuestra circunferencia, trazamos dos cuerdas y estas cuerdas tienen igual medida, los arcos que se encuentran a espalditas de cada una de esas cuerdas son igualitos, tienen igual longitud. Y finalmente la cuarta propiedad es cuando nosotros tenemos dos cuerdas paralelas. Paralelas. La palabra paralela, quizás a aquellos que vienen desde el primer año de secundaria, hemos trabajado ya eso en lo que es el primer año de secundaria, si no me recuerdo. Lo que vienen a ser las rectas paralelas. Cuando nosotros hablamos de rectas paralelas, debemos entender que estas son dos rectas que van en el mismo sentido, ojo, en el mismo sentido, en este caso están en forma horizontal ambas, son rectas, pero que siempre van a mantener esta distancia. Yo les digo, tengo la recta L1 y tengo la recta L2. L1 prolonguen hasta donde la imaginación ya no les pueda acompañar. Prolonguen, ojo, es recta, línea recta. Lo mismo la recta 2, prolongamos hasta donde la imaginación ya no puede más. Estas rectas van a crecer, por eso me indican las flechitas, va a crecer hasta a la derecha hasta el infinito y más allá. Va a crecer, esta flechita de la izquierda me indica que va a crecer a la izquierda hasta el menos infinito y más allá. Pero siempre estas rectas van a tener esta distancia, siempre. En ningún momento estas rectas se van a juntar, jamás de los jamases. No se van a juntar, en ningún momento van a tener un punto de unión. A esto se les llama paralelos. Estas son rectas paralelas.
Entonces, ¿qué pasa? Dice, cuando nosotros tenemos nuestro círculo, nuestra circunferencia y trazamos dos cuerdas paralelas. Fíjense, tenemos una cuerda AB y una cuerda CD. Estas cuerdas son paralelas. Están en el mismo sentido, en forma diagonal. Ustedes piensen y hagan crecer a la derecha, hagan crecer a la izquierda. Estas rectas jamás de los jamases se van a juntar. Lo prolongamos hasta donde nosotros ya no podamos y siempre esta distancia va a estar entre ellas, siempre. Entonces, cuando nosotros tenemos dos cuerdas paralelas dentro del círculo, dentro de lo que viene a ser nuestra circunferencia, ¿qué nos dice la propiedad? No te confundas, te dice. Otro es cuando tú tienes cuerdas de igual medida. Eso es muy diferente. Porque cuando tú tienes cuerdas de igual medida, lo que van a ser igualitos son los arcos que están a sus espalditas de las cuerdas. Pero cuando tú tienes cuerdas paralelas, lo que van a ser igual son los arcos que están entre las cuerdas. Fíjense, tenemos la cuerda AB y tenemos la cuerda CD. Cuando son paralelas, estos arcos son igualitos. AC es igual a BD. Es igual a BD. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos nuestro círculo, nuestra circunferencia? Ahora, lo que son paralelos no siempre en un ejercicio lo podemos encontrar en este sentido. Quizás ahora a mí me dan en el otro sentido, me dan en este sentido. Y me dicen que estos son paralelos. Me dicen que la medida, por decir, de este arco es 5x y la medida de este arco, por decir, de acá, me dicen que es 50, por decir, y me piden hallar el valor de x. Entonces, como estas rectas, como estas cuerdas son cuerdas paralelas, lo que son iguales son estos arcos. 5x va a ser igual a 50. De acá sacamos que x es igual a 50 entre 5. Y 50 entre 5 sabemos que eso es 10. Por lo tanto, la medida de x o el valor de x es 10. Y si tú reemplazas 5 por 10, efectivamente te da 50 igual a 50. Entonces, estas cuatro propiedades son propiedades fundamentales de la circunferencia. Cuando tenemos la unión de lo que viene a ser la radio con el punto de tangencia, ya saben, llega en forma perpendicular. Cuando tenemos la intersección de una radio con una cuerda, tenemos dos cosas que saber ahí. Que el punto donde se unen, que el punto donde se intersectan, siempre va a ser en forma perpendicular, 90 grados. Y a la vez, esta radio dividió la cuerda en dos partes iguales. Tenemos la tercera propiedad cuando tenemos cuerdas de igual medida. Son iguales los arcos, pero ¿cuáles arcos? Los que están a espalditas de la cuerda. A espalditas de la cuerda. Es muy diferente a que nosotros tengamos cuerdas paralelas. Paralelas que van en el mismo sentido, pero manteniendo su distancia. Puede estar en forma vertical, horizontal, diagonal, en el otro sentido diagonal. En cualquier sentido, pero si tus cuerdas son paralelas, los arcos comprendidos entre las cuerdas tienen igual medida. Tienen igual medida. Entonces, son las propiedades de lo que vienen a ser la circunferencia. Vamos a hablar de nuestro siguiente tema, que viene a ser el área del triángulo. Cuando nosotros hablamos del triángulo, figura, polígono de 3 lados, ¿cierto? De ahí sale el nombre, tri de 3. Entonces, el área, cuando nosotros hallamos área, debemos entender que tenemos que hallar todo lo que está dentro. Todo lo que está dentro. Si a mí me dicen área, lo que yo voy a conocer es lo que está dentro de esa figura. Dentro. Si tú compras un terreno, por decir, ¿qué es lo que dices? Lo primero, ¿y cuánto de área tiene ese terreno?
Y tú, al momento de mencionar la palabra área, supongamos que tu terreno sea esta forma cuadrada, y tú al momento de decir la palabra área, tú no estás hallando esto, el contorno, tú no estás hallando. O quizás lo que por ahí nosotros hemos visto es, se vende este terreno de 120 metros cuadrados. Lo que me están dando ahí con la palabra área, con decirme la palabra área, o en algunos casos lo encontramos como superficie, que es lo mismo, no me están dando la medida del contorno. Lo que me están dando es la medida de todo lo que está dentro. Todo lo que está dentro. Entonces, cuando nosotros hallamos área de una figura geométrica, en este caso área del triángulo, lo que vamos a conocer es la medida de lo que está dentro, de esto que está pintado de color verde. Ese es el área. Porque si a mí me piden conocer cuánto mide sus lados, supongamos que esto mide 3 centímetros, esto mide 3 centímetros, el de acá mide 4 centímetros. Si a mí me piden conocer el contorno, eso se llama perímetro. Y el contorno con estas medidas sería 3, 6, 4, 10 centímetros. Pero si a mí me piden hallar área, eso es otra cosa. Para nosotros poder hallar el área de un triángulo, debemos tener en cuenta o debemos conocer ciertos datos. Lo primero que debemos conocer es la base. Base. Esto es la base. Así como está mi triángulo, esto es la base. Lo otro que debo conocer es la distancia de este punto llamado vértice a mi base. Y distancia o altura, ¿cierto? Porque esto es altura. Quizás si tú estás ahorita en tu casa te piden, oye, ¿cuánto mide del techo abajo? Eso es altura. ¿Cuál es la distancia? Te dicen, pero lo que te están pidiendo es hallar altura. Y cuando tú hallas altura, tú no mides altura inclinada, tú no mides una altura quizás en forma zigzag, no mides una altura así. O quizás a nosotros mismos, cuando medimos altura, quietecitos ahí sin respirar, ¿cierto? Y altura entonces siempre tiene que llegar en forma perpendicular, siempre en forma perpendicular. Y como estamos hablando del triángulo, siempre tiene que partir de este punto llamado vértice, en forma recta. Esto es altura. Entonces, para nosotros poder conocer lo que viene a ser el área del triángulo, simplemente es base por altura dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. Cuando nosotros hablamos de lo que vienen a ser triángulos, no sé, no recuerdo si la clase pasada con ustedes hemos hablado, siempre mayormente nosotros estamos acostumbrados a dibujar nuestro triángulo así, ¿cierto? Siempre te dicen, dibuja un triángulo. Ah, dibujamos así. Pero pocas veces hay personas, o también algunas veces, hay que dibujan así. Cosa que también es un triángulo porque es una figura de 3 lados. O caso contrario, nosotros podemos dibujar un triángulo en este sentido. Fíjense, inclinado allá, y recto acá y por acá. También es triángulo. También es triángulo. ¿Qué diferencia existen entre estos triángulos? El primero es que si me piden hallar altura, la altura está acá. El segundo es, si yo trazo la altura coincide con este lado. Este lado cumple 2 funciones. Es lado de mi triángulo y es altura del triángulo. Y lo otro, si a mí me piden hallar altura de acá, de acá, ¿cómo voy a trazar altura así? Pecado. Así no se traza altura. La altura no va a estar inclinada, tu altura tiene que estar en forma recta. Entonces, ¿cómo trazas altura ahí? Si tú quieres trazar altura de este vértice, todavía tienes que hacer la prolongación de este lado y recién va a llegar en forma perpendicular. Altura, altura, altura y altura.
Quizás muchos dicen, pero altura no se escribe con H. Claro, altura no se escribe con H, pero sí se denota con H. Entonces, fíjense, en el primer caso mi altura está dentro del triángulo. En el segundo caso, uno de los lados de mi triángulo es altura del triángulo. Y en el tercer caso, mi altura está fuera del triángulo. Esto es un triángulo acutángulo. Así se llama, acutángulo. Esto es un triángulo rectángulo. Rectángulo. Y esto es un triángulo obtusángulo. Obtusángulo. Pero ¿cuál es lo más bonito? Que cuando a ti te piden hallar el área del triángulo, lo más bonito es que en todo es base por altura entre 2. Base por altura entre 2. ¿Cuál es la base en el primer triángulo? Esta es tu base. Esta es la base, donde estás sentado. Obviamente, eso es base. Altura. ¿Cuál es la base en el segundo triángulo? Esto es la base, donde estás sentado. ¿Cuál es la base en el tercer triángulo? De acá. Esto es la base. Solamente de acá. Esto es la base. Entonces, tienes base y tienes altura. Con eso, tú puedes hallar cualquier tipo de área de lo que viene a ser el triángulo. Cuando nos piden áreas, no solamente nos dan áreas en esta figura, te pueden dar en la siguiente, te pueden dar en la siguiente, pero tú debes entender que el área del triángulo es base por altura dividido entre 2. Ahora, quizás a ti no te dan área, a ti lo que te piden por decir es hallar la base. ¿Qué pasa si a ti te dicen, sí, el área del triángulo, área siempre se denota con la A nada más y la figura, si el área del triángulo es, por decir, a ver, vamos a ver, es 20 metros cuadrados y su altura es 4 metros, te piden hallar la base del triángulo. Hallar la base. Hallar la base. Y algunos dicen, ¿qué hago acá? Lo mismo. Tú sabes que el área del triángulo es base por altura dividido entre 2. Pero ya me dan área. Y ya te dan, pues entonces alégrate. ¿Por qué te haces problemas? El área del triángulo dices 20 metros cuadrados. Reemplaza. Es igual. Te piden hallar la base. Uy, no sabes. Pero sí te dan altura. Dices 4 metros entre 2. Hay varias formas de poder trabajar. Como se están multiplicando, incluso lo puedo sacar mitad de 2, 1, mitad de 4 es 2. Y si no se puede dividir, el 2 pasa multiplicando acá. Pero en este caso, como se ha podido dividir, entonces tendría 20 metros cuadrados. Va a ser igual a B por, le saqué mitad al 4 y solo me queda 2 metros. Me piden hallar base. El 2 está multiplicando, va a bajar a dividir al 20. 2 metros cuadrados entre 2 metros. Y 20 entre 2, eso es 10. El cuadrado se va y el metro se va. Entonces solamente es 10 metros. 10 metros. Entonces cuando mi base mide 10 metros, mi base, vamos a ponerlo acá, mide 10 metros, mi altura, me dicen que altura mide 4 metros, dice que el área es 20 metros. Vamos a comprobar. Base por altura entre 2. 10 por 4, 40. 40 entre 2, 20. Efectivamente, mide 20 metros cuadrados. Entonces, de esa manera, nosotros podemos resolver muchísimos ejercicios. Muy bien, el que no nos perdona y no nos ayuda, ese es el tiempo. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a estos temas? Los estoy escuchando.
Me parece que no hay dudas, me parece que no hay inconveniencias. De todas maneras, recordarles que si por ahí todavía se les presentan las dudas, se les presentan las inconveniencias al momento que ustedes estén resolviendo sus exámenes, por favor, con mucha confianza. Sí, no duden en poder consultarnos, quizás por ahí necesitan algo de apoyo, entonces nosotros encantadísimos de ayudarlos. Con esto yo me despido. Domingo se nos termina, deseándoles que tengan una bonita semana. Y Dios mediante nos estaremos reencontrando el siguiente domingo a la misma hora para ya nuestra penúltima clase. Un abrazo a la distancia. Mucho Hasta la próxima, Miss. Hasta luego, Miss.